Bueno, ¿te parece que empecemos, Isa? Después fíjate si se van sumando, porque como presento no puedo ver. Dale, dale. Bueno, hola chicos, no somos muchos, pero bueno. No sé si alguno quiere prender la cámara, prender el micrófono. La idea es que la guía la hagamos entre todos y no que sea una clase, así que queremos escuchar qué estuvieron haciendo, ¿sí? El primer punto es bastante sencillo, era leer un prospecto. ¿Alguien lo hizo? Yo si querés participo y hago la segunda, pero no esperes mucho de mí. Está bien, Soy con que hablen full. es un montón. Bueno, estamos entonces, con confianza voy. Este era bastante simple, era leer el prospecto nomás. ¿Qué componentes tiene el anticonceptivo hormonal combinado? Eh, Pero, Estradiol, progesterona, puede ser. o de los pirenos, Claro, depende el tipo de anticonceptivos. Hay distintos, o sea, las hormonas grandotas que son los gestágenos y los estrógenos. Y dentro de esos hay un montón. Por ejemplo, el etradiol es el más común de los estrógenos en los anticonceptivos, pero también hay otros estrógenos que se pueden usar. Lo mismo pasa con los gestágenos, que vienen de la progesterona. Incluso hay progestágenos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los anticonceptivos nuevos traen de cuarta generación. Este justamente no es muy de los nuevos, incluso es un anticonceptivo que lo estuve viendo que le corté el 28, pero dice en la posología, dice que te tomas 24 pastillas y solo 4 de descanso. Generalmente son 21 pastillas y 7 de descanso, pero como esta es una mini píldora, tiene menos contenido, toman 4 solo de descanso. Pero sí, exactamente, progesterona y estrógeno son como los dos grupos más grandes de los anticonceptivos que suelen ser combinados porque los anticonceptivos solo de estrógenos se ha demostrado que tenían un montón de efectos adversos re malos que los vamos a ver más adelante y se descubrió que la asociación con la progesterona hacía que se pueda disminuir esa cantidad de estrógeno y disminuyen un montón los efectos adversos. Incluso también hay anticonceptivos que solo tienen progesterona, que no tienen estrógenos y que sirven igual, pero son para ciertas ocasiones especiales. ¿Sabe alguien cuándo se usa solo con progesterona? Esto no tiene nada que ver con este tema, pero bueno, como para que vayan conociendo un poquito los El, anticonceptivos. el uso de la pastilla del día después. Bueno, sí, la pastilla de emergencia tiene progestágeno y después hay ciertos anticonceptivos que solo tienen progestágenos que se usan, por ejemplo, cuando la mamá está amamantando y no le puede pasar estrógenos a través de la leche al bebé. Y después hay ciertas mujeres que no pueden utilizar estrógenos por sus antecedentes y lo que sea, que también solo pueden usar con progesterona y funcionan igual. Tienen distintos mecanismos de acción y hacen que no sean tan seguras como los de progestágeno y estrógeno, porque actúan más a nivel local, espesando el moco y haciendo otras cosas, entonces no es tan a nivel ovulatorio, pero también funcionan, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Igual nada, estos son datos nomás, ¿sí? Por si les preguntan en algún momento. Entonces ahí marcamos, era gestágeno, que son 60 microgramos, y estradiol, 15 microgramos. Después pregunta, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos? ¿Saben? Igual está todo ahí, pero bueno. inhiben la ovulación. Exactamente, inhiben la ovulación, que después más adelante vamos a ver cómo lo hace y todo eso, así que no nos vamos a detener ahí, pero exacto, el mecanismo de acción es la ovulostasis. Forma de administración, en este caso, de estos anticonceptivos, ahí se Puede los ser marco. oral, por inyección. Bien, en el caso de este prospecto es solo oral, pero tal como decís vos, Gabriel, hay inyectables, hay implantes subdérmicos, que es el famoso chip, ¿sí? Que se coloca bajo la piel y libera por 5 años hormona, y también ahora hay Parches. parches, claro, que son transdérmicos, que están muy buenos también, y son bastante conseguibles. Bueno. Contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones tenemos siempre dos grupos en cualquier fármaco, que son las absolutas, que es esta persona definitivamente no puede tomar esta pastilla, y las relativas, que van a depender, bueno, del médico que lo receta, si se lo quiere dar o no a su paciente. Acá en este caso, las absolutas, ¿con qué las relacionan?
Exacto. Todo lo que es cardiovascular, sobre todo lo relacionado con los accidentes tromboembólicos, los infartos, las isquemias, son como contraindicaciones bastante importantes para los anticonceptivos. Y hay otra también contraindicación re importante que es el tabaquismo, ¿sí? Que acá forma parte de las relativas, no absoluta, pero depende de la paciente. Cuando la paciente tiene más de 35 años y fuma tabaquista regular, es absoluta la contraindicación. Después lo vamos a ver igual, no importa, pero tal cual. Está muy relacionado con los accidentes tromboembólicos, isquémicos y también tumores que se relacionan con las hormonas, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio y algunos tumores hipoficiarios que reaccionan a las hormonas, al estrógeno y a la progesterona que le va a dar el anticonceptivo, entonces no podemos darle porque si no vamos a estar alimentando ese cáncer, ¿sí? Y después, bueno, las advertencias que tienen que ver con esto que hablábamos, ¿sí? Que hay ciertas personas que las pueden tomar, pero teniendo en cuenta ciertas cosas. Igual nada, esto no se lo van a preguntar mucho. Por ahí lo que les pueden llegar a preguntar es una contraindicación o dos contraindicaciones del anticonceptivo, que si ya enseguida lo relacionan con todo lo del tromboembolismo, vamos bien. No van a pedirles mucho más, ¿sí? Bueno, este es de Isa. Bueno, ahí comentaron entonces que las pastillas podrían tener progesterona o estrógenos, ¿no? Entonces, el punto 2, la primera pregunta era que a qué grupo pertenecen los gestágenos y el etinilestradiol, a qué grupo de hormonas, ¿saben? ¿O dónde podrían incluir a estos gestágenos y a este etinilestradiol, que lo acabamos de mencionar? Tal ¿No cual. son lipídicos? Bien, eso sería la composición química, son derivados de colesterol. Y como grupo se pueden agrupar los gestágenos dentro de lo que es la progesterona, que es el más importante, y al etinilestradiol dentro de los estrógenos. Bien. Y bueno, como bien dijiste, son derivados eh, del colesterol. Que sea derivado del colesterol le da una característica a este tipo de hormona. ¿Saben cuál es? Bueno, dos características. Una en el tema del transporte, repasando TPs anteriores, y otro en el tema de dónde va a estar su receptor. ¿Cómo sería ambos? Intracitoplasmáticos, ya que como son de composición lipídica pueden atravesar libremente la membrana plasmática. Tal Perfecto. cual. Y también se puede agregar que pueden haber receptores nucleares. Y con el tema del transporte, ¿qué les parece? ¿Es una hormona que va a estar libre? ¿Es una hormona que va a estar unida a proteína? ¿Es una hormona cómo viaja? Eh, En sangre sería unida de proteínas, ¿no? Porque es liposoluble. Perfecto. Perfecto. Entonces esto va a limitar un poco lo que es la acción de la hormona. Bien. Bueno, la primera pregunta está respondida. Después, ¿qué efecto tienen los estágenos, o sea, la progesterona, sobre el ciclo sexual femenino? ¿Y qué efecto tienen los estrógenos sobre el ciclo sexual femenino? Yo les puse una lista porque, bueno, son muchas las funciones, pero más o menos de lo que saben, digamos, cuáles funciones claves me podrían nombrar. Más allá de que pues tengan muchas funciones, que bueno, ahora no importa mucho, pero como en los órganos sexuales femeninos, ¿qué función cumple el estrógeno? ¿Qué función cumple la progesterona? bueno, puede ser la misma maduración con respecto a los folículos. Eh, me olvidé el nombre. Los folículos de Graf, me acuerdo, ¿no? Folículos primordiales. Esos Ah. folículos primordiales. Eh, después, Bien, también, ambos, bien. Como concepto general, tiene que quedar claro de que primero debería actuar los estrógenos en todos estos órganos sexuales femeninos, útero, vagina, mamas, y luego debería actuar la progesterona. ¿Por qué?
porque ahora vamos a ver en los gráficos que como bien vos dijiste, Jazmín creo, la progesterona actúa sobre todo en la parte de implantación y después del embarazo. Y los estrógenos actúan antes de llegar a esa implantación. Por lo tanto, va a generar más hiperplasia, hipertrofia de todos estos órganos. Es una fase que es de proliferación. Y después va a venir los efectos de la progesterona que van a ser sobre todo una función de secreción. Ese endometrio que está engrosado, que está lleno de glándulas, que está vascularizado, ahora se va a llenar de glucógeno, de lípidos, de nutrientes. Sus arterias se van a espiralar para el tema de luego donde se va a implantar el feto y donde va a ser en futuro la placenta. Entonces, eso es como regla general. El estrógeno es de la fase proliferativa y prepara a esa fase más secretora que va a estar comandada por la progesterona. ¿Querés pasar una? Ahí en las que vamos a pasar ahora están las funciones un poco más detalladas. Las pueden leer. Bueno, ahí como habíamos dicho, se transporta una globulina transportadora, ya que es liposoluble, como ustedes bien lo dijeron. Eh, la hormona más importante es la progesterona dentro de este grupo. Bueno, preparar el tracto femenino. Esa palabra la van a escuchar mucho. Preparar, preparar, preparar. Para ambos es preparar para una posible fecundación, luego implantación y luego mantener lo que es el embarazo. ¿Quieres pasar otra? Otra. Y ahí, bueno, de los estrógenos lo mismo. Con respecto a los estrógenos, tenemos tres palabras sobre esto. Tenemos tres tipos de estrógenos. La estrona, el estradiol y el estriol. Todos hacen básicamente las mismas funciones, solamente que algunos tienen mayor o menor eficacia. Esto quiere decir en la potencia de la capacidad, perdón, de la concentración que yo necesito de determinada hormona para generar un mismo efecto, ¿no? ¿Saben cuál es el más importante en el embarazo? Que esto puede ser pregunta de examen como ¿cuál es el estrógeno del embarazo? Cosas así. Puede ser el estrógeno, me parece. Claro, el estrógeno es el grupo, pero dentro del estradiol, estrona o estriol, ¿cuál? Bueno, es el estriol. El estriol es el estrógeno del embarazo, es el que más en concentración se va a encontrar si uno hiciera un examen en el plasma de la persona gestante. Es el estrógeno predominante. Bien. Bueno, pasa a otra. Bueno, después la otra pregunta es la importancia en la forma de administración de los anticonceptivos. Un poco lo valen, que hay preparados que vienen de 21 pastillas, hay otros que vienen de 28. ¿Qué les parece esa forma? O sea, ¿cuál sería la importancia? No sé si alguien de acá toma anticonceptivos de las personas presentes, pero ¿cuál es la importancia de que sea tan exacto el día, la hora y todo eso? Es, es esa pregunta. Supongo que sería como para poder darle un descanso Descanso. también al mismo organismo de tanta producción de hormonas de que no estarían relacionadas con el ciclo en sí. Como también puede ser de que ya en determinado momento del ciclo no te va a hacer falta consumir determinadas hormonas porque ya las vas a estar produciendo para evitar como una sobrecarga hormonal. Bien. Bueno, es una buena hipótesis. Me gusta. ¿Alguien piensa otra cosa? Bien. Ujú. Bien, bueno, eso que vos decís de si es de 21 a 28 tiene que ver con un tema de que las últimas 7 pastillas es placebo, o sea, no tiene un efecto, no tiene un efecto terapéutico. Es más que todo para crear un hábito, ¿no?
¿Por qué? Porque vos imaginás que hay chicas que comienzan a tomar anticonceptivos desde temprana edad por un tema, por el tema que sea, entonces es difícil en un principio crear ese hábito de tomar solo las 21 pastillas y después a los 7 días volver a tomar. Por eso hay unas que vienen con 28 en la cual vos no paras de tomar pastilla nunca, solamente que esas últimas 7 no tienen un efecto terapéutico. Ahora, claro, justamente por lo que decía Gabriel, que tenés que darle como, o sea, y lo que vos dijiste también, que estas hormonas tienen un ciclo que se debe respetar para así respetar el ciclo uterino y el ciclo ovárico. Si vos tomaras pastillas todos los días con efecto terapéutico, nunca verías menstruación. Estos últimos 7 días lo que hace es como imitar de nuevo lo que sería la bajada hormonal y con ello la descamación del endometrio. Bien, por eso es que a partir del último día que comenzás a dejar de tomar la pastilla con acción terapéutica, por así decirlo, en los próximos días vos deberías ver menstruación. Bien, si te la tomaras, si no pararas, jamás vieras ese sangrado y bueno, tampoco es algo bueno. Bien, Sí, en después. realidad eso está relacionado mucho con nuestra cultura anglosajona de que la menstruación es como algo que tiene que aparecer. Hay muchas culturas que tienen anticonceptivos donde no se detienen, porque las mujeres, por ejemplo, las mujeres europeas no menstruan porque no quieren, entonces ellas, en vez de tomar esa última semana, arrancan otra vez con la semana hormonal y no menstruan. Lo mismo pasa con el DIU hormonal, que te lo pones y está 4 o 5 años librando hormona, o el chip, no hay problema, o sea, no es que te vas a morir si no menstruas para nada, tiene que ver más con una seguridad de que a la mujer le gusta menstruar y estar segura de que no está embarazada, entonces como que nuestra cultura viene por eso. Y lo de algunas tienen 21 y algunas tienen 28 activas, perdón, 24 activas y 4 inactivas, tiene que ver con que esas que tienen 24 activas son mini píldoras, tienen un poquito menos de hormona, entonces como que, bueno, lo tomás un día más. Y son solo 4 inactivas. Y esto que decía Isaac, de que también es para no perder el ritmo. Pero no pasa nada, incluso hay muchas mujeres que no toman la semana de descanso y arrancan con una nueva caja para no menstruar, porque no les gusta menstruar, porque no quieren, porque les duele, lo que sea, y no lo hacen y no pasa nada, digamos. Pero es más que nada eso, no es algo A mí médico. una ginecóloga me dijo que estaba mal no hacer el descanso de las pastillas, pero yo había leído esto de que es como una menstruación, o sea, como que imita la menstruación, no es una verdadera menstruación, sino por la caída de las hormonas. Tal cual, es un Pero sangrado por deprivación se llama. claro, Y que si no lo tenés no pasa nada. Es más, las chicas que tienen puesto el chip hormonal están meses y meses y meses sin sangrar. Incluso hay muchas que eligen, por ejemplo, el DIU hormonal para no sangrar más y no pasa nada. claro. Bien. Bien. Y después la importancia de que sea administrado, o sea, como que en la mayoría de lo posible se tome en una determinada hora es porque las concentraciones que se manejan con las dosis que tienen las pastillas son bastante exactas, en la cual si vos te tomás una 12 horas después o 24 horas después, por ahí puede que estas curvas que vamos a ver ahora se desestabilicen y ese sea un estímulo para ovular y bueno, que falle el método, ¿no? Un poco esa es la importancia. ¿Quieres pasar una, por favor? Bueno, acá están los gráficos por arriba, bien arriba el ciclo ovárico. Algo nombraron del folículo de Graf, de la ovulación, bueno, cuerpo lúteo. Luego están los cambios en la temperatura corporal que también se correlacionan con los niveles de hormona en sangre y también forma parte de un método anticonceptivo. En el medio están las variaciones de las hormonas, tanto que libera la hipófisis como las que liberan el ovario. Y bien abajo está lo que sería el ciclo uterino. Fíjense que en el principio sería cuando la persona está menstruando, ¿no? Dice menstruación, esto es de 3 a 4 días dependiendo de cada persona, que se correlacionan con niveles bastante bajos de estrógeno y progesterona, que es justamente cuando te deja de tomar los anticonceptivos, que esos niveles bajan. Bien, parándonos en el gráfico del medio de las hormonas ováricas, fíjense que comienza con
niveles bajos tanto de estrógeno y progesterona, siempre predominando un poco de progesterona, va aumentando paulatinamente, no, para el otro lado, ahí, va aumentando paulatinamente los estrógenos, sobre todo en relación a la progesterona, hasta que llega un punto que ese aumento de estrógenos va a estimular un pico tanto de LH como de FSH arriba. Y ese pico de LH y FSH es el estímulo para ovular. Luego, eso sería entre el día 12 al día 14 del ciclo menstrual. Luego que pasa estos días, era lo que hablábamos anteriormente en las funciones, los estrógenos comienzan a disminuir porque ya cumplieron su función de proliferación, bueno, de este estímulo de la LH y FSH y comienza a comandar más la progesterona. Fíjense que las arterias se van volviendo más espiraladas, se va generando, estas glándulas se van llenando de lípidos, glucógeno, nutrientes y bueno, para una posible fecundación e implantación. Ahora, ¿qué sucedería o qué les parece que sucedería si una chica que está tomando estos anticonceptivos que estamos hablando? ¿Cómo creen que se modificaría la curva en ese mismo lugar? Creo que pueden marcar, hay una parte que te permite marcar con un lápiz. Si se anima, o diciéndolo, no importa, no importa que marquen. Lo pregunta igual en el siguiente punto, yo tengo el Ah, gráfico. ¿Podría repetir la Pero pregunta? ahora lo vamos a ver en el siguiente, porque literal es el siguiente punto. ok, bueno, Y pásame. lo que sí les quería mostrar acá es que fíjense cómo cuando eh, se produce la ovulación se forma el cuerpo lúteo y esto está recontra relacionado con el aumento de la progesterona, ¿sí? Recuérdense que el que liberaba la progesterona era principalmente el cuerpo lúteo, que cuando se degenera ven como de repente cae un montón, ¿sí? Eso es re importante. Bueno, que justamente cuando la mujer se Entonces, embaraza, el cuerpo lúteo se mantiene un tiempo para que esta progesterona siga y se empieza a formar un ambiente todavía más propicio para el bebé. ¿Qué ibas a preguntar? no, de que entonces la progesterona con el anticonceptivo se vería disminuida esa curva, ¿o no? Sí, no tal cual, no habría esa curva y esa diferencia entre el estrógeno y la progesterona no estaría tampoco porque vos estás poniendo siempre la misma dosis, entonces en ningún momento se te van a ir así, que uno va a ser un pico y el otro va a ser un pico, eso tal cual, como pensás Gabriel, no pasa. Muy bien, bueno, a ver, ay, se me pasó una. Ah, acá está el tuyo. Bueno, es literalmente el próximo punto, así que ahí lo vemos. Bueno, después pregunta que el prospecto refiere que la acción terapéutica de esto, de las microdosis, es la ovulostasis. ¿Qué es la ovulostasis? Pregunta. Es bastante simple porque éstasis siempre tiene que ver con lo mismo. Cualquier palabra que tenga eso tiene que ver con lo mismo. Tal cual, la detención de la ovulación. El éxtasis siempre tiene que ver con algo que se detiene, ¿sí? Y bueno, después comentaba esto, que cuando uno toma anticonceptivos hormonales, esto genera distintos cambios. Por ejemplo, que inhibe la ovulación en el ovario, esto genera la atresia folicular, o sea, todos estos folículos que en algún momento, si vos estás ovulando, se desarrollan, liberan el ovocito, todo, no va a pasar, pasa al contrario, se atrofian, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que nunca haya este pico que veíamos antes, que yo también lo puse acá, a ver si cambia. Eh, Acá, este pico de LH y FSH que estaban relacionados con este pico de estrógeno, no va a pasar porque no va a haber ningún pico, entonces no va a haber ni pico de estrógeno, ni de LH, ni de FSH. Desaparece, bueno, justamente esto. Y también se inhibe la liberación de GnRH, que se acuerdan que en el hipotálamo allá arriba, la GnRH era la encargada de liberar FSH y LH. Como todo esto tiene una retroalimentación negativa, si yo tengo mucho estrógeno y mucho progesterona dando vuelta, el cuerpo va a decir, bueno, listo, no necesito más de esto y se detiene todo, ¿sí? No solo FSH ni LH, sino también más arriba, GnRH tampoco, ¿sí? Y bueno, ahí preguntaba lo del eje, pero
dibujando esto, que no haya pico de FSH, que no haya pico de LH y que el estrógeno y la progesterona lo dibujáramos como lo creíamos, que como tal cual dijo Gabriel, no van a haber picos, se van a mantener como en un éxtasis, ¿sí? Entonces, este era el pico normal de estrógeno y progesterona y el pico normal de FSH y LH, y en una persona que toma anticonceptivos, tenemos que la LH y la FSH se van a mantener planas, ¿sí? Esto acá está un poquito levantado porque son los días de deprivación del anticonceptivo, ¿sí? Pero no pasa nada. Lo que ustedes tienen que dibujar es un éxtasis, ¿sí? Si estamos diciendo que genera, que no se libera ni LH ni FSH y no se formen picos, lo mantenemos en una línea, ¿sí? Y con el estrógeno y la progesterona pasa lo mismo, desde el día que comienzan a tomar los anticonceptivos, se mantienen estables, 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 hasta el día que se detiene la toma del anticonceptivo y viene el sangrado por deprivación. No mucho más que eso. Este gráfico es bastante sencillo, pero se lo pueden preguntar, porque generalmente las profes preguntan, cuando ustedes están diciendo algo así, por ejemplo, bueno, hay un pico de LH y FSH, y si tomo un anticonceptivo no lo hay, te van a decir, bueno, a ver, dibújame los dos cuadros, uno con pico y otro sin pico. Eso sí lo suelen hacer. Así que a estos cuadros préstenle atención, ¿sí? Son importantes. Generalmente preguntan los gráficos que están en las guías de autoestudio, así que todos los gráficos de las guías de autoestudio háganlos todos porque a algunos les va a tocar. Les re gustan a las profes los gráficos. Bueno, después preguntaba que estos niveles hormonales también cambian la actividad y el trofismo de otros órganos, ¿sí? Por ejemplo, la trompa, el cuello y el endometrio. ¿Saben qué hace a nivel de las trompas los anticonceptivos? ¿O lo buscaron o algo? Puede ser que disminuya el movimiento ciliar. Tal cual. Las trompas tienen cilios que cuando el ovocito fecundado llega ahí, hace que se puedan mover hasta llegar al útero. Entonces lo que hacen es el éstasis del movimiento de los cilios, tal cual, alteran la movilidad. En el cuello del útero, ¿saben lo que pasa? Puede ser que espese el moco cervical. Tal cual. Espesa el moco cervical, entonces eso hace que los espermatozoides que tienen que subir no puedan subir. Y a nivel del endometrio, que incluso es un beneficio para algunas chicas lo que hace, Puede ser que disminuya la formación de los vasos sanguíneos, por lo tanto no va a crecer tanto el endometrio. tal cual, genera atrofia de la capa endometrial. Entonces, a medida que vos vas tomando los anticonceptivos con los meses, cada vez menstruas menos. No es que vas a dejar de menstruar, pero si hay una chica que tiene hipermenorrea, que es menstruar mucho, con los anticonceptivos se regula y menstrua una cantidad normal, digamos. Y también disminuye el glucógeno, que es lo que necesita la mórula para crecer, implantarse y generar el feto. Entonces, además de eso, genera un ambiente hostil para que no se implante nada, ¿sí? Porque que falló arriba en los ovarios, falló la ovulostasis y estuvo la ovulación, bueno, también tenés otros mecanismos para que ese óvulo fecundado no se implante en ningún lado. Muy bien. Bueno, Bueno, ¿alguien quiere leer esto? Gabriel, vos que estás leyendo mucho, ¿quieres leer? Bueno, léelo ahí entonces. No, dale, dale, ahí lo leo, ahí abre la pantalla. Bueno, dice, efectos adversos de los anticonceptivos orales. En el 1 al 5% de los usuarios de ACO normotensas, al inicio del tratamiento, se produce una hipertensión arterial. Se supone que por activación del sistema renina-angiotensina. Aunque este foco es más frecuente en mujeres obesas, este efecto es más frecuente en mujeres obesas y mayores. Esta hipertensión cede al suspender el tratamiento. Los estrógenos pueden aumentar la actividad de los factores 2, 7 y 10 de la coagulación, disminuir la antitrombina 3 y aumentar el fibrinógeno, el plasminógeno y la actividad fibrinolítica, alterando también la capacidad de agregación de las plaquetas. Todo esto produce un estado de hipercoagulabilidad y favorece una mayor incidencia de enfermedad tromboembólica, sobre todo en pacientes fumadoras con antecedentes de enfermedad vascular previa. Bien, ¿puedes parar un La momento? siguiente, ¿sí? Ahí. Esto es, o sea, este texto es básicamente información para ustedes. O sea, de acá pueden hacer un resumen, no hay mucho
de lo que interpretar, está todo bien explícito, pero lo que quería detenerme era para decir que esto tiene que ver con lo que dijo Juan en el principio cuando leyó el prospecto de esto que es absoluto, relativo, de esta, ¿cómo era la palabra? Se me fue. Em, ¿Contraindicaciones? esta contraindicación absoluto relativa. Estamos viendo que en este estudio se vio que había una mayor incidencia de enfermedad tromboembólica. ¿Por qué? Porque aumenta factores protrombóticos y disminuye factores antitrombóticos. Esto quiere decir que una paciente que, por ejemplo, tuvo un tromboembolismo de pulmón o tiene un tromboembolismo de pulmón, no debe tomar, es una contraindicación absoluta tomar anticonceptivos por esta razón. Bien. Asimismo, pacientes que son hipertensas, pacientes que son tabaquistas, pacientes que son diabéticas por un tema de que tienen aumentado el riesgo cardiovascular. ¿Qué es riesgo cardiovascular? Bueno, son factores que a comparación de las personas que no lo tienen una mayor probabilidad de sufrir un infarto, sufrir una ACV, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que a la hora de que una paciente en un futuro quiera comenzar algún anticonceptivo, uno pueda darle un abanico de todos los que existen según su edad, según sus factores personales, sus antecedentes patológicos, etcétera, etcétera. ¿Quieres seguir leyendo? Esto sí se lo pueden llegar a preguntar, ¿eh? Sí les pueden llegar a preguntar por qué los anticonceptivos son procoagulantes o por qué los anticonceptivos generan hipertensión. Y la respuesta está en la guía, así que esto sí lo preguntan, para que lo dejen ahí anotadito. Bueno, Ahí, sigamos. perfecto. La síntesis proteica a nivel hepático puede disminuir con la toma de anticonceptivos orales, con las repercusiones que esto puede tener a nivel de coagulación sanguínea. Los estudios más recientes ponen en evidencia que los gestágenos son los responsables principales de las alteraciones indeseables de los SACO sobre el metabolismo de lípidos y que son los responsables del aumento de riesgo cardiovascular en usuarias de alcohol. Los estrógenos, sobre todo en dosis inferiores a 50 microgramos, producen efecto cardioprotector y antiaterogénico global que favorece la lipólisis de los adipocitos, disminuir la actividad de la lipoproteína lipasa y aumentar el colesterol HDL, VDL y disminuir el LDL. Como efecto desfavorable, produce un aumento de los triglicéridos. Perdón, pero si tenemos el aumento de la HDL, entonces nos va a proteger incluso de los de LDL y también de los triglicéridos. Estaría como Ah, contrarrestado. pero estos son los estrógenos. Sí. A dosis inferiores del 50, sí. Solo los estrógenos, pero no existen las pastillas de No solo existe. estrógeno. Eso no Ah, existe. ok. Aparte me da- ¿La Lo que vamos a tener leí que hacer entonces? era alusivo a la miligramos. progesterona en realidad. Bien. Ok. Bien, sigo. Ujú. ¿Dónde me quedé? Acá. Los gestágenos, sobre todo en la generación, sobre todo los de la generación, producen inhibición de la lipólisis y estimulan la lipoproteína lipasa, con aumento del LDL y disminución del HDL. Este efecto heterogénico es mayor cuanto mayor sea la acción androgénica del gestágeno, Que les falta- especialmente en pacientes, ¿sí? Ven, esto es el efecto como opuesto de la progesterona y sobre todo ahí falta una palabra, ahí es de primera Primero. generación. Ujú. Por eso es que estos anticonceptivos nuevos, o estos gestágenos nuevos de segunda, tercera y cuarta generación son mucho más, eh, con menos efectos adversos y aumentan menos el riesgo cardiovascular. Por eso es que se han sacado del mercado algunos y se han generado algunos nuevos que también se evidencian el costo, son mucho más caros también. Claro, bien. La acción androgénica del gestágeno. Especialmente en pacientes mayores, puede producir un efecto antiinsulínico, un aumento de la glucosa y de la insulina, aunque la mayoría de estas alteraciones, sobre todo con los preparados de dosis hormonales bajas, no parecen tener significación clínica. Hay autores que sugieren que algunas mujeres con diabetes insulino dependiente
podrían tomar ACO con dosis estrogénicas bajas y gestágenos de segunda y tercera generación, ya que la modificación de la leucemia es mínima y se controla con facilidad. No obstante, están contraindicados en diabetes con afección vascular. Estas alteraciones en el metabolismo de los lípidos y de los hidratos de carbono, las posibles repercusiones sobre la tensión arterial y el aumento de peso producen en conjunto aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular, sobre todo en mujeres fumadoras, más de 15 cigarros por día, y mayores de 35 años. La disminución en la dosis de estrógeno y gestágeno y aparición de gestágenos con menor actividad androgénica han disminuido significativamente los efectos desfavorables de los ACO sobre el metabolismo lipídico e hidrocarbonado. En resumen, parece ser que los nuevos ACO con dosis de etinil estradiol inferiores a 50 microgramos y gestágenos de la segunda y tercera generación implican un riesgo pequeño de problemas cardiovasculares, excepto si se asocian otros factores de riesgo como obesidad, hipertensión, tabaquismo, edad superior a 35 años, etc. Bien. Y para concluir y darle un cierre a este texto, ahora si tienen preguntas las pueden hacer. Dos cosas. Por un lado, se ha visto que los gestágenos, sobre todo de alta generación como la segunda y tercera, tienen mucho menor efecto, mucho menor riesgo cardiovascular. Y por otro lado, saber que a pesar de que es una medicación segura, no es inocua. O sea, ya se evidencia por el texto de que tiene muchos efectos adversos en determinado tipo de pacientes, sobre todo lo que dice al final, en pacientes obesas, en pacientes que tienen hipertensión, que son tabaquistas y que tienen una edad superior a 35 años. ¿Alguna pregunta del texto? ¿Seguimos? Entonces, Ujú. Bien. bueno, la única pregunta que decía es si puede llegar a generar daño hepático. Esto tiene que ver más con algo de de farmacología, con algo del metabolismo de los medicamentos. Yo en la bibliografía no encontré que... ¿Querías decir algo, Gabriel? ¿Vos? Simplemente una suposición, ¿no? De que si hay mucha relación con con el metabolismo de los lípidos, entonces sí se puede producir una alteración en el metabolismo de los lípidos en el mismo hígado, llegando a producir lo que se conoce como la esteatosis. No creo, o sea, supongo que sería en las personas, en las mujeres con factores de riesgo como obesidad, hipertensión, etcétera, etcétera. Pero así, no sé, en una persona que no tenga estos factores de riesgo, el daño sería mínimo o no habría daño. Bien, o sea, es una buena hipótesis, sí. O sea, si una persona que es diabética, tiene un perímetro abdominal elevado, tiene hígado graso, toma anticonceptivos, bueno, sí, podría empeorar ese hígado graso. Pero yo lo había visto más por el lado farmacológico de que si tomarte el anticonceptivo te puede generar daño hepático por un efecto idiosincrático del fármaco, por así decirlo. Y a lo que iba es que yo no encontré ninguna referencia de que... ¿A qué voy con esto? No sé si me van siguiendo. Cuando dice que los anticonceptivos tienen metabolismo hepático es que después de cumplir su función o antes, como que el hígado o a nivel hepático se generan diferentes clivaciones de algunos de los anillos lipídicos que tienen o se glucuronidan, eso los hace más solubles, etcétera. La pregunta va, si tomar en exceso te puede generar un daño hepático. Yo no encontré en ninguna bibliografía que algún metabolito de los anticonceptivos orales generara toxicidad hepática. Sí encontré que, como vos dijiste, personas que ya tienen una predisposición, porque ya tienen un hígado graso, porque ya tienen insuficiencia hepática, tomarlos sí podría empeorar el daño, por un tema de sobreestimulación, básicamente. ¿Bien? ¿Se entendió a lo que iba o los enredé más? ¿Entendido? ¿Se entendió? Bien. Bien, perfecto. Bueno. Después, bueno,
decía, bueno, que conociendo cómo funcionan y las acciones que no deseamos, como las contraindicaciones y las advertencias, ¿qué información le preguntarían a un paciente que solicita el uso de anticonceptivos orales? Entonces, de antecedentes familiares, ¿qué es lo que les gustaría saber de esta paciente antes de estar seguros y darle el anticonceptivo oral? ¿Se les ocurre algo, aunque sea una? Antecedentes de diabetes sería como lo más importante. Claro, bueno, sí, porque la diabetes es, o sea, si bien es multifactorial, sí hay cierta diabetes que está relacionada con los antecedentes familiares. Generalmente uno siempre pregunta en la consulta si tiene padres con enfermedades y lo que suelen decir es sí, diabetes, hipertensión y cáncer, son siempre las enfermedades que más salen, ¿sí? Pero si yo por ahí le preguntaría si tiene mamá o papá con diabetes, porque eso la puede hacer más predisponente a tener diabetes, tal cual. ¿Algo más? ¿Algún accidente tromboembólico? Bien, si hay algún accidente tromboembólico en la familia, eso más que nada relacionado con las trombofilias familiares, ¿sí? Si hay ciertas enfermedades donde tenemos falta de factores de la coagulación o ciertas cosas así que hacen que eh, sean más predisponentes a accidentes tromboembólicos o al revés, a sangrados, ¿sí? Entonces sí, por ahí algún episodio trombogénico en la familia, ¿sí? ¿Y algo más se les ocurre? Bien, sí, claro, tal cual. Esa iría en antecedentes médicos, pero perfecto, sí. Bien. Bueno, perfecto. Lo mismo que dijimos, ¿sí? Antecedentes familiares de trombofilias, enfermedades que generen episodios trombogénicos, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, es importante. Y las hepatitis tóxicas, más que nada porque hay muchas veces que las hepatitis tóxicas se relacionan con los genes que tiene uno. Y si, qué sé yo, tu mamá es una hepatitis tóxica por anticonceptivos orales, como que bueno, vas a tener cuidado a la paciente que le vas a dar un anticonceptivo que se metabolice por el hígado, porque además hay otras formas de administrar los anticonceptivos que evitan el primer paso hepático, como por ejemplo los dérmicos del parche o el chip, evitan el paso hepático porque no los tomás. Entonces, por ahí es una candidata para anticonceptivos combinados, pero no orales, ¿sí? Después de antecedentes médicos, esto que decía Jazmín, perfecto, una persona que toma alguna medicación que esté contraindicada porque interacciona con los anticonceptivos, como son, por ejemplo, los antiepilépticos, y también, por ejemplo, hay un antituberculoso que es la rifampicina, que está recontra contraindicado si tomas anticonceptivos orales. Entonces, eso sería una de las cosas. ¿Algo más les interesaría saber de esta paciente, de antecedentes, de ella? Ahora estamos hablando de ella. ¿Cómo? Sí, también. Mm, perfecto, a ella. Y es sobre todo más importante porque la verdad que sí, qué sé yo, el papá hizo un trombo porque iba, qué sé yo, sentado hace 10 horas en un colectivo, por ahí no me abre tanto los ojos como que me diga yo hice un trombo, bueno, ahí no se lo doy ni a palo el anticonceptivo, ¿sí? No este al menos. Tal cual. Pero como vos decías, Jas, ACV, infartos, episodios tromboembólicos, ¿sí? Que ella te refiera a que tenga hipertensión arterial, ¿sí? Que la paciente te refiera a que tenga diabetes, hiperlipidemia, por esto que habíamos visto de el tema de las LDL, que baja las HDL, ¿sí? Hay algo que es re importante, que es el tabaquismo. Si yo tengo una paciente que es muy fumadora, realmente no es la mejor opción un anticonceptivo combinado, y si tiene más de 35 años, directamente no se lo vamos a dar.
¿sí? Y otra cosa es la migraña, no es cualquier migraña, es la migraña con aura en realidad, pero bueno, se les puse así como migraña porque era demasiado dato, que también están contraindicados absolutamente los anticonceptivos porque se relacionan con temas vasculares las migrañas con aura. Entonces como que bueno, evitamos meternos en ese tema, ¿sí? Bueno, las justificaciones las vamos diciendo, por eso no se las escribí. Vale, Después, para agregar algo de los antecedentes médicos, algo que dijo Jazmín, con el tema de los antidepresivos y algunos antiepilépticos, lo que sucede es que hay una interacción medicamentosa en la cual estos medicamentos aumentan unas enzimas hepáticas que metabolizan al anticonceptivo. Y eso lo que hace es que la vida media en sangre sea mucho más corta y por lo tanto la acción terapéutica también. Y eso genera que el anticonceptivo falle. Otros de los fármacos que generan interacción, o sea, es importante saberlo, son los antibióticos por un tema de que algunos anticonceptivos tienen un circuito enterohepático, quiere decir que lo que se elimina por materia fecal, o sea, lo que se elimina por intestino luego se vuelve a reabsorber y hay antibióticos que barren la flora y que impiden este circuito enterohepático y lo mismo, interactúan y disminuye la vida media del fármaco y por eso disminuye su acción terapéutica. Sería importante preguntarlo también como antecedente. tal cual. Hay ciertos antibióticos, no son todos los antibióticos, pero sí hay ciertos antibióticos que disminuyen la acción de los anticonceptivos. Bueno, ya hablando, ya dijimos todos los antecedentes, más o menos que irían a buscar ahora en el examen físico. La tienen enfrente y solo la pueden revisar, no le pueden hacer ningún examen complementario. ¿Qué es lo que le revisarían? Para revisar la frecuencia cardíaca, le revisaría. Ay, no te escuché, Gabriel, creo que el micrófono se te puso bajito. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, perfecto. Con el estetoscopio le revisarías los ruidos cardíacos. Después supongo que sería importante revisarle las puntas de los dedos del pie, la punta de los dedos de las manos, para determinar si hay alguna disminución de la perfusión. Bueno, no sé, por ahí puede estar relacionado con hipertensión o lesiones. Em, no sé, no se me ocurriría otras cosas. Todo el torniquete. ¿El relleno capilar? Bien, sí, sí, tal cual. Tal cual. Por ahí es medio difícil en un examen físico ver estigmas de hipercoagulabilidad o no, pero uno no se va a poner a hacer un torniquete a un paciente en el consultorio, pero sí por ahí esto de medirle la TA, súper importante, en la mayoría de los consultorios siempre hay un tensiómetro, uno se sienta y le mide la tensión arterial, te lleva 2 minutos y ya vas a saber si es hipertensa o no, y eso es un pila re grande, pesarla, medirla tal cual, el perímetro cefálico es re importante también. Y por ahí también es medio raro encontrar, no sé, datos de una isquemia arterial, por ejemplo, en el pie, pero bueno, capaz que la paciente viene y te dice, yo camino y de repente me duelen las piernas o tengo que parar y me dejan de doler y bueno, ahí uno como que empieza a abrir los ojos y a tener atención. Pero sí, tal cual. Y otra cosa que le agregué yo fue la edad, que es re importante para los anticonceptivos orales. Y hay algunos estigmas de diabetes que uno los puede ver en el examen físico que tienen que ver con la acantosis nigricans, ¿sí? Sobre todo en los pliegues y en el cuello. Entonces, como que por ahí no le sacaste sangre, no le hiciste un laboratorio, pero pudiste encontrar esas cosas que te van a detener un poco a darle anticonceptivo oral a cualquier persona, ¿sí? Si bien no, como que uno no, si alguien viene a pedir un anticonceptivo, no es que se tiene que ir sin el anticonceptivo, pero uno tiene que saber qué anticonceptivo darle correctamente, al menos con estas cosas, ¿sí? Y después, si tuvieran que pedir algún examen complementario, ahora sí, sacándole sangre o lo que sea, ¿qué es lo que les interesaría saber de esta paciente antes de estar seguro de darles el anticonceptivo? Con todo esto que ya hablamos. Sí, un análisis de sangre, no sé qué tan caro sería, pero No, bueno, no es depende caro. también bueno. Le podés pedir un análisis de sangre. ¿Qué te interesa ver en ese análisis de sangre? Eh, los glóbulos rojos, la cantidad, el tamaño, eh, ¿qué más?
la- el contenido lipídico en la misma sangre tal y la cual. oxigenación. Em, las hormonas, las mismas hormonas, a ver cómo están, supongo. ¿Los glóbulos rojos para qué los quisieras ver en este caso? Y porque si tenemos, o sea, porque si tenemos disminución de glóbulos rojos y todavía no tiene, supongo, síntomas de anemia, y le podemos recetar un anticonceptivo que puede disminuir o aumentar la presión arterial, supongo que habrá problemas ahí en la vascularización. No sé. Ok. No, es un poco rebuscado. Yo te pregunto porque por lo general te va a pasar que más adelante, siempre cuando pidas un estudio vas a tener que decir por qué lo pedirías. Por eso, esa hipótesis está buena. Habrá que ir a ver si está acertada, ¿no? Pero básicamente para que vayan haciendo ese ejercicio desde ya de que no se piden cosas por pedir, sino que todo tiene que ser fundamentado. Lo que vos me Ujú, dijiste está bueno, habrá que ver si se correlaciona, digamos. tal cual. Por ejemplo, en el caso de la saturación del oxígeno, en este caso no, como que no nos cambiaría nada. Si la paciente tiene disminuida la saturación de oxígeno, probablemente esté pasando algo a nivel pulmonar que no tenga nada que ver con los anticonceptivos, por ejemplo. ¿Qué ibas a decir, Has? Sí, podría ser. Uno puede buscar en un coagulograma, lo que uno pide es el número de plaquetas, porque también puede, no sé, que esta paciente tenga alguna enfermedad y que de repente te ves el resultado y tienes 500.000 plaquetas. Y pide también el KPTT y el TP, que no sé si se acuerdan, tiene que ver con todo este tiempo de coagulación y de si una persona es más, o sea, se va más hacia un lado procoagulante o hacia un lado más al revés, digamos, que tenga más accidentes que tengan que ver con la pérdida de sangre. Hemorrágicos. ¿Cómo? Eso por ahí, si vos no lo vas a pedir como de entrada. Ahora, si vos encontrás algún problema de la coagulación, sí te vas a ir a pedir vitamina K y otras cosas, pero por ahí no para darle el anticonceptivo. Capaz que cuando venga y te traiga esas cosas y tenga resultados alterados, sí le vas a pedir una vitamina K o lo que sea, si es, digamos, si te da que, no sé, el tiempo de protrombina está alargado, entonces es como más prohemorrágica, vas a ir a buscar qué es lo que está pasando. Pero para darle el anticonceptivo, sí es totalmente válido pedirle un coagulograma, por ejemplo, como para quedarte tranquila de que esta persona no es, digamos, trombogénica. Después, otra cosa, el perfil. ¿Mm? Eso es recontra importante. El perfil lipídico es re importante. Para nada, como sí, sí, como vos decís, porque si estamos diciendo que es un fármaco que se va a metabolizar por el hígado y que a veces hay ciertas personas que tienen mala suerte y les puede llegar a generar un daño, si ves una persona por ahí que es obesa, que tira más a la diabetes y no sé qué, yo me quedaría más tranquila si tengo un hepatograma y sé que sus enzimas funcionan bien y que su hígado funciona bien, ¿sí? Tal cual, yo le pediría hepatograma. Perfil lipídico, tal cual. Y otra cosa que yo les agrego acá es la glucemia en ayunas, porque si estábamos hablando de que la paciente diabética es un factor de riesgo, a mí me interesa saber si esa paciente es diabética y no se conoce diabética, que muchas veces pasa eso. Si se los encontramos porque van por otra cosa, le pedimos en el medio una glucemia en ayunas y encontramos que son diabéticas. Eso es re importante. Muy bien. Bueno, ya lo justificamos, así que ahí está. Vamos con la otra. Pues son un montón, así que vamos más rápido. Bueno, ahí rapidito nos hacían unas preguntas sobre este estudio. ¿Saben qué es el EVA-test? ¿Lo habían escuchado antes? Es para determinar si se encuentra, es para determinar el embarazo, si está o no Perfecto. embarazada. Bien, perfecto. ¿Sabes qué tipo de ensayo es? Es un ensayo de orina. Esa sería la muestra biológica. Bien, se utiliza orina. Ujú. Eh, Esta, bueno, es re específica. El tipo de ensayo una inmunocromatografía
Es un ELISA, básicamente. Es una prueba en la cual vos podés tener antígeno o anticuerpo, colocarlo en la muestra biológica y ahí determinar si reacciona. Bien, ese es en eso se basa la técnica, básicamente. Ujú. La muestra biológica que se utiliza, bueno, lo dijiste vos, la orina. ¿Qué molécula detecta el ensayo? ¿No es la hormona tiroides HCG, humana? ¿La qué? Tal cual. Ah, no sé, me trabó. La química humana, dijo. Bien. ¿Y Ujú. saben qué parte se detecta? Toda la molécula. No, seguramente se detecta partes proteínicas de de la molécula. Bien, o sea, sí es una proteína, perfecto. Está conformada por dos subunidades. Una de ellas es la beta, que es la que detecta el ensayo. Bien, ya después Vale va a explicar después. Ujú. ¿En qué órgano se produce esta molécula? La HCG, pregunta. ¿Es ovárica? No sé. ¿No? Es algo que solo tiene la embarazada, porque si no, todas podrían, En la placenta. tal cual, sí. Bien, perfecto. Sí. Cuando tiene un determinado tipo de cáncer, exacto, que es la mola Ujú. actiforme. Y bueno, y otros tipos de cánceres más raros, pero sí, sí, sí. Em, Al principio, perdón, al principio no la libera la placenta en sí, porque la placenta tarda en desarrollarse. Los primeras semanitas, que creo que tarda 2 o 3 semanas en empezar a desarrollar la placenta, lo libera todo el trofoblasto y todas estas cosas que está ahí generándose. Y después la libera la placenta. Pero sí o sí lo libera el resultado del ovocito fecundado. Si eso no existe, a no ser que tengas un cáncer, una mórula que es muy específico, que también está dado por una fecundación rara, lo da solo eso. Por eso no cualquier mujer, sino por ahí yo que tengo varios, voy, me hago un test y me da positivo, no sería muy específico. Entonces, sí, solo el producto de la fecundación libera HCG, que al principio es esto que se pega ahí en el endometrio y con las semanas es la placenta que libera una cantidad de HCG enorme. bien. Muy bien. Bueno, ¿qué tipo de molécula es desde el punto de vista químico? Ya lo dijeron por ahí. Una, una hormona proteína. Bien, es una Muy proteína. bien. Y, y si es una hormona proteica, ¿cómo va a transportarse en sangre? Bien, ¿y su receptor dónde va a estar? Perfecto. Muy bien, perfectísimo. ¿Cómo llega la molécula a la orina? Bueno, básicamente, Supongo que. Claro. Sí, tal cual. pero es una proteína. ¿Cómo pasa, cómo pasa a través del riñón? O sea, ¿no era que Se me el ocurre, riñón... se me ¿Cómo? ocurre que por la gran cantidad que va a haber, alguna puede filtrarse o tiene un menor tamaño y puede ser filtrada debido a su tamaño. Exactamente. Recuerden que, como por eso pregunté qué parte de la molécula se detecta una subunidad y la subunidad es bastante pequeña. Entonces, por tamaño, puede ser filtrada a través de la membrana basal glomerular. Entonces, por eso se detecta en orina. Perfecto. Eh, la orina contiene esta molécula normalmente, la orina de una mujer que no esté embarazada. No, porque se produce en la placenta. Muy bien. Perfecto. Eh, bueno, esta pregunta es bastante importante. ¿Qué significa que el EVA test dé positivo? Bien, Tal cual. perfecto, perfecto. Ujú. O sea, el Bueno, 99% de las veces de un embarazo, lo de la mórula déjenla ahí como muy de costado, ¿sí? Es algo re patológico y lo van a ver recién en gineco o en patología, así que no le den bola en fisio,
que el resultado de positivo es que estás embarazada. Claro, o sea, en fisio, perdón, que el debate de positivo es justamente que está la presencia de esta hormona, ¿bien? Ahora, sí puede, como dijo Valen, en casos muy extraños, que sea una mórula o puede ser también un embarazo ectópico, ¿bien? También, sí. Entonces, nada, eso. La respuesta un poco capciosa. Y lo último, ¿qué cantidad de la molécula se puede detectar en la orina con este método? Eso Bueno, lo decía, creo que el prospecto, ¿no? No, no estaba en la tuya, pero creo en que es la más. otra. Sí, más adelante había un punto que lo dice. Bien, bueno, pasemos entonces. Y Que creo que es agradece. 50 microgramos. Ahora lo vamos a ver, pero nada, es un rango, que ahora lo vamos a ver y por qué es importante ese rango. Bueno, ¿Alguna pregunta, chicos, antes de continuar? Bueno, pasamos. bien. Este punto está horrible. Me parece, bueno, nada, es muy, muy de microbiología. Si alguien ya hizo microbiología, cuando lo lea va a entender, pero el que no hizo micro no va a entender la mitad de las cosas. Pero habla un poco de las técnicas inmunoquímicas, ¿sí? Es algo re largo que no vale la pena leerlo tanto. Yo directamente iría a las respuestas si es que ya lo leyeron, si no los leemos, hacemos como quieran. Pero por ahí, bueno, yo les leo como la parte más importante, que los ensayos o técnicas inmunoquímicas, ¿sí? Se pueden dividir en dos grupos, que son los inmunométricos, donde se mide la marca unida a un segundo anticuerpo, ¿sí? Que puede ser la marca radiactiva como en los IRMAs, esta marca puede ser enzimática, o sea que proviene de una reacción enzimática cuando yo estoy buscando, acá lo que pasa es, yo estoy buscando un anticuerpo o un antígeno, depende qué tipo de ensayo hagas, ¿sí? Por ejemplo, un antígeno. Yo estoy viendo si esta persona estuvo expuesta al COVID, ¿sí? Entonces voy a buscar si su cuerpo está generando anticuerpos para ese COVID. Entonces lo que voy a hacer es agarrar su suero, que tiene los anticuerpos porque está expuesto al antígeno del COVID, y le voy a poner el antígeno se lo voy a poner en la muestra, ¿sí? Y voy a ver si se forma o no se forma una reacción. Si yo estoy poniendo un antígeno que me reacciona con el anticuerpo de la persona que tiene en el suero, esa reacción es positiva. Hay distintas maneras de generarse esta reacción. Una de estas reacciones es la enzimática, por ejemplo, el ELISA. Lo van a ver en micro, esto no importa mucho acá en fisio, pero bueno, hay ELISAs de distintas generaciones. El ELISA se usa mucho para el HIV. Lo que uno hace es pincha el dedo al paciente, lo pone en un test y se fijan si hace o no hace la reacción enzimática en base a si el paciente tiene o no tiene anticuerpos para HIV, por ejemplo, ¿sí? Y después hay otros que tienen que ver con el desplazamiento, que donde hacen es agarrar y poner digamos, en un mismo gel el suero del paciente y ver que compita el suero del paciente con lo que hay en el gel y ver si reacciona o no reacciona. No importa, esto es red de micro y en fisio no se lo van a preguntar así. Por ahí lo que le pueden llegar a preguntar es qué es un inmunoensayo, nada más, o qué es una técnica inmunoquímica, que es justamente esto, ver la presencia de antígenos o anticuerpos en el suero del paciente a través de distintos métodos, como por ejemplo el ELISA o la quimioluminiscencia, que es esto que decía recién Isaac, que es esto de yo agarro la orina de la embarazada, lo pongo en el test, hace una reacción y puedo ver justo el quimioluminescente lo que hace es largar luminol, que lo vamos a ver más adelante, que es un patrón de luz, ¿sí? Pero no importa. Es re específico y re fino y no se lo van a preguntar así, ¿sí? Pero por ahí lo que es importante acá es prestarle atención a las palabras que están remarcadas, ¿sí? Que es sensibilidad, especificidad, exactitud y precisión, ¿sí? Entonces, dice, la cantidad mínima de un antígeno que puede ser detectada por un ensayo con un error despreciable se denomina sensibilidad de la técnica, ¿sí? Y depende del anticuerpo utilizado, el sistema de detección y del tipo de muestra. Después, nada, les voy a dar directamente las respuestas porque es muy largo y es muy engorroso, ¿sí? Les voy a ir a dar las definiciones. Primero vamos a ver cuáles son los distintos tipos de ensayo, ¿sí?
Los ensayos que a simple vista podemos ver que desarrollan un color en el sustrato por la acción de una enzima que está usada para marcar, o sea, yo quiero ver, a ver, mi paciente tiene o no tiene esta enfermedad, voy a ponerle esta enzima que cuando se ponga en contacto con los anticuerpos de mi paciente va a generar un color, ¿sí? Este ensayo es el ELISA, nada más tienen que saber, ¿sí? El luminol, que es este compuesto químico que yo les decía recién, que emite una luz, lo emite cuando justamente me da positivo, mi paciente sí tiene ese anticuerpo. Estos ensayos son las quimioluminiscencias, ¿sí? Después hay otro tipo de ensayo, que es como el EVA-test o el test del COVID rápido, ese que uno compra en la farmacia, que son coloides que marcan un primer anticuerpo. Este se une específicamente al antígeno en la muestra y el complejo, o sea, la unión antígeno-anticuerpo, se desplaza por cromatografía a lo largo del soporte, ¿sí? Entonces yo voy a tener dos sectores en ese soporte, una zona de reacción y una zona de control. La zona de control me va a decir que ese test funciona, que es la primera liñita, ¿sí? O sea, no importa, no me da ni un positivo ni un negativo, me está diciendo este test funciona. Y la zona de reacción, que va a ser la que me va a importar a mí, es la segunda liñita, ¿sí? Que es en donde si hay reacción ahí, entonces el test es positivo, que es lo que pasa con el EVA-test y con el test de COVID. Si alguno se ha hecho alguna vez o lo ha visto, es una cosita chiquitita que uno le pone la muestra del hisopo ahí y si se ponen dos líneas igual que el EVA-test, es un positivo, ¿sí? Y esto se llama, yo ahí les puse prueba de precipitación porque no me salía, pero es esto que decía Isaac, que es la inmunocromatografía, ¿sí? Igual ya se los cambié, pasa que esto está abierto. Y después hay otra técnica que usa isótopos radiactivos, que ya en realidad mucho no se usa porque son súper tóxicos, hay que usarlos en un laboratorio especial y todo, sí, son caros, pero hay algunos que todavía se siguen usando, son de mucha sensibilidad y se llaman radioinmunoensayo. Yo no creo que les pregunten esto en el final, porque si hay cosas para hablar, es de todo lo otro que hablamos menos de esto, pero se los dejamos como dato para que lo tengan en la cabeza por si les aparece, ¿sí? Pero yo jamás nunca en la vida vi que esto lo hayan preguntado en un final ni en un parcial, ¿sí? Y después, ahora sí, estos sí se los pueden llegar a preguntar, son las definiciones de sensibilidad, especificidad, exactitud y precisión, ¿sí? Entonces acá tenemos en las especificaciones técnicas del EVA-test, que es lo mismo que habíamos visto recién, es como la continuación del prospecto, que dice que, bueno, es una tira reactiva basada en una tecnología Gaia, que lo que hace es utilizar anticuerpos monoclonales dirigidos contra la subunidad beta de la HCG. O sea, yo voy a agarrar y voy a poner un anticuerpo que va a reaccionar con esa subunidad específica que dijimos que liberaba solo la mujer embarazada, ¿sí? Estos anticuerpos se van a unir a esta HCG y van a precipitar formando esta segunda línea, no la de control, sino la de reacción, que habíamos hablado recién, ¿sí? Y después dice que detecta a partir de 25 unidades internacionales por litro. La exactitud es superior al 99%, que no tiene reacción cruzada con con la LH, FSH o TSH, que puede dar resultados positivos frente a una administración exógena de HCG, obviamente, porque lo que busca es HCG, y si yo, por ejemplo, estuviera tomando HCG, me va a dar positivo, pero eso no existe igual, ¿eh? Y en algunos tipos de enfermedades no comunes, como habíamos dicho, por ejemplo, la mórula, que era este cáncer que liberaba HCG. Después dice que no tiene interferencias por ninguna cosas como vitamina, glucosa, proteína, no pasa nada, ¿sí? Y bueno, después las condiciones de conservación. Entonces, en base a eso, explicar a qué se refiere cada una de estas cosas. ¿Alguien sabe qué significa que un test sea sensible? Esto sí se lo pueden llegar a preguntar. que es la sensibilidad. Ajá, claro. ¿Qué quiere decir que Bien, un test sea sensible? cuando hablamos de sensibilidad significa de que puede detectar aquello que se está buscando aunque esté en muy bajas concentraciones. Tal cual. Un test muy sensible es un test que a poquitas concentraciones me va a detectar lo que yo estoy buscando, sea lo que sea, en este caso el embarazo. Entonces, si yo digo, este test es más sensible que otro test,
quiere decir que necesito menos concentración de la hormona para que me lo pueda detectar, exactamente. Entonces yo ahí les puse, la sensibilidad es la cantidad mínima necesaria de una sustancia para poder ser detectada por el test. A menos cantidad, más sensible es. Perdón, les puse específica, ahora se los cambio, es sensible, ¿sí? Ya estaba quemada, era retardo. Entonces, entre menos cantidad de hormonas yo necesito, más sensible es mi test y más sirve, obviamente, ¿sí? Especificidad, ¿saben a qué se refiere con que un test sea específico? Y acá algo habla de la especificidad. Sí, de que no importa la cantidad de otros tipos de componentes parecidos o similares que se encuentren, va a buscar ese que vos estás buscando. Entonces tiene alta especificidad. Tal cual. Como acá decía, no me va a generar reacciones con ninguna otra hormona, es re específico de la HCG. Entonces, si a mí me da positivo, quiere decir que la HCG está. Y si encima el test es muy sensible, que me puede detectar poquitas concentraciones de HCG, es súper confiable, ¿sí? Entonces, la especificidad tiene que ver con no presentar reacciones cruzadas con otras sustancias y no dar falsos positivos. Un test muy específico es un test muy seguro, donde yo me puedo quedar tranquila con los falsos positivos porque sé que no los voy a tener, porque si me da positivos porque la detectó. En cambio, si yo tuviera un test muy específico, pero con baja sensibilidad, no me puedo quedar tan tranquila, porque yo necesito cierta concentración de la hormona para que me dé positivo. Sí, está bien, me va a dar positivo, pero a partir de cierta concentración, y si mi paciente todavía no llega a tener esa concentración, por ahí ese negativo no es tan seguro, ¿sí? Tengo que esperar a que mi paciente llegue a esa concentración para que me llegue a dar positivo. Y cuando me da positivo, es recontra positivo, que es justamente lo que pasa con el EVA-test. El EVA-test es muy, muy específico, pero a veces no es tan sensible, que ahora lo vamos a ver más adelante, como otros estudios que se pueden pedir que detectan menos concentraciones. ¿Sí? Acá dice que es a partir de 25 unidades. Tengo otros test que detectan el embarazo con muchísima menos concentraciones. ¿Sí? Exactitud, que un test sea exacto, ¿saben qué significa? Por ahí estas dos palabras, exactitud y precisión, son como muy parecidas. Yo realmente las tuve que buscar los significados y hacerlo porque no los usamos tanto en medicina, incluso capaz las usamos como sinónimos. Pero acá lo que es re importante es sensibilidad y especificidad, ¿sí? Exactitud tiene que ver con cuán cerca se está del resultado real, ¿sí? Y en cambio la precisión tiene que ver cuánto se acercaron dos resultados entre sí, ¿sí? Entonces, si yo soy muy exacto, me acerqué mucho al resultado real. Y si yo estoy comparando dos cosas, puedo decir, bueno, la verdad que el análisis de sangre es más preciso que el análisis de orina. ¿Por qué? Porque es más sensible, los dos son específicos, pero es más sensible, detecta menos cantidad, es más preciso, ¿sí? Los dos pueden llegar a ser exactos si me dan positivos, pero el análisis de sangre es mucho más preciso. Yo necesito menos concentraciones de HCG para poder detectarlo, ¿sí? Después les cambio esta palabra que en vez de específico es sensible, pero es más que nada eso. Esto por ahí sí se los pueden llegar a preguntar. ¿El test de embarazo es sensible? ¿El test de embarazo es específico? Pero no mucho más que eso, ¿sí? No se hagan un matete con el texto anterior, que es puro, puro micro, y que eso se lo van a preguntar en micro, ahí sí. ¿Entendieron Bueno, entonces ¿alguna? por ¿Cómo? qué? ¿Entendieron entonces por qué se... Ah, no, pará, ahí está, ahí está. No, no dije nada. Ujú. Bien. Bueno, entonces dice que el inserto es totalmente confiable. ¿Con qué especificaciones técnicas se relaciona de todas estas? Sensibilidad, especificidad, exactitud y precisión. ¿Cuál les parece que tiene que tener un test para que sea prácticamente 100% confiable? A mí me parece que un test que sea confiable tiene que tener una moderada sensibilidad relacionada con una alta especificidad. Entonces sería que, que sea más o menos exacto. No sé, que es una Ujú. combinación de ambos dos. Tal cual, que sea específico y que sea exacto, que no me dé falsos negativos y que solo me reaccione con lo que yo estoy buscando. Muy bien. Y después dice que el inserto aclara que no hace reacción cruzada con la FSH, la LH y la TSH. ¿Por qué este grupo de hormonas? Supongo que porque también están
en altas concentraciones o pueden tener eso es lo que dijiste recién, que es una reacción cruzada, que puede llegar a tener una reacción cruzada si no fuera tan específico. Claro, acá lo que te está diciendo es, mira, vos quédate tranquila que por más que tengas mucha FSH, LH o TSH, no te va a dar positivo. Esto tiene que ver con la conformación proteica de las hormonas hipofisiarias, ¿sí? Todas estas, la FSH, la LH, la TSH y la HCG, comparten la misma subunidad alfa. Entonces, si yo fuera a buscar esa subunidad alfa, me daría positivo si, por ejemplo, tengo hipertiroidismo. O si tengo mucha FSH me daría positivo y no me serviría porque yo acá lo que estoy buscando es embarazo, ¿sí? Y como todas tienen la misma subunidad, no voy a usar esa subunidad. Entonces acá lo que te dice es, quédate tranquila porque no medimos la subunidad alfa. ¿Qué subunidad medimos? La beta. Tal cual, la beta HCG. ¿Sí? Por eso justamente se llama, cuando uno pide, por ejemplo, que le está pidiendo un paciente un examen de embarazo, pide medición de su unidad beta HCG. Si uno pidiera, no sé, HCG normal o alfa HCG sería otra cosa, no nos serviría, ¿sí? Muy bien. Bueno, Bueno, acá un poco más de lo mismo que es anterior, o sea, pasar un antes, ahí. ahí está. Lo leo rápido, es más de lo mismo, es de concepto de sensibilidad y especificidad. Este estudio dice que la determinación de HCG tiene aplicaciones clínicas importantes como la confirmación de un diagnóstico clínico de un embarazo. Bien, importante que sea durante el primer trimestre. Bueno, esto para identificar a mujeres gestantes antes de prescribir un medicamento o de hacer un examen radiográfico o cuando va a ser implantado un DIU. Llego en la guardia a una paciente y vos le tenés que hacer una radiografía abdominal, por ejemplo, querés ver asas, no sé, y no sabes si está embarazada, puedes hacer una de estas pruebas para no comerte después la demanda de que está embarazada y que le generaste radiación al feto, ¿se entiende? Entonces, por eso estas pruebas son bastante importantes en el ámbito hospitalario. Luego dice, el HCG es una hormona glicoproteica, tiene un peso molecular de 39 kilodalton, se sintetiza por la placenta, en un principio por el trofoblasto y después por la implantación del embrión. Está compuesto por dos unidades, ya lo dijeron, alfa y beta, diferentes entre sí. La alfa, como lo dijo Valen, es compartida por las otras glicoproteínas hipofisarias y la beta es específica de la HCG. La detección de esta hormona en muestras de suero y orina es actualmente un método de elección para el diagnóstico y la confirmación bioquímica del embarazo. La HCG entra en circulación materna casi inmediatamente después de la implantación del trofoblasto, cerca del día 21 de la última menstruación. En este momento su concentración de suero es menor o igual a 5 mini unidades internacionales por mililitro y aún no puede ser detectada por los test de embarazo. Esto hablando de un tema de sensibilidad. No hay una prueba tan sensible que me detecte en el día 21, quiere decir, yéndonos al ciclo menstrual, una persona que mantuvo relaciones sexuales sin protección entre el día 2 a 14, estamos hablando que una semana después, que ya está embarazada y ya se implantó, es imposible detectarlo por alguna de las pruebas, ¿bien? Es muy poca la concentración. Bueno, a partir de aquí la concentración de HCG crece exponencialmente, duplicando su valor cada 2 días. Y en el día 28 del ciclo, la concentración en suero, plasma o orina alcanza un promedio de 100 mini unidades internacionales por mililitro con una gran variabilidad. Pueden haber mujeres que tengan tan bajo como 5 o tan alto como 450 en el día 28, que se correspondería a 2 semanas de embarazo. Bien, en este momento todavía no hay signos ni síntomas. Cerca de la 10ª semana de la gestación, los valores están alrededor de 60.000, también amplitudes tan bajo como 5.000 y tan alto como 150.000, depende de cada embarazo. Otros autores estiman que la concentración de entre las 10 a la 12ª semana está entre los 50 a 200.000 mini unidades internacionales por mililitro, por lo cual constituye un excelente marcador para la detección temprana del embarazo. 10 a 12 semanas estamos hablando de 3 meses de embarazo más o menos. Por lo general, yo creo que, bueno, no sé las estadísticas, creo que se detecta un poco antes, pero bueno, ya en ese momento cualquiera de las pruebas de las que estuvimos hablando detectaría fácilmente el embarazo. Luego dice, entre las semanas 10 y la semana 20 de gestación, la concentración de HCG disminuye, alcanzando un promedio de 12.000
con pequeñas variaciones hasta llegar al término. O sea que tenemos o sea, si lo graficaríamos desde el inicio hasta el final, tenemos una curva que crece exponencialmente, o sea, forma una pendiente, y luego hacia el último trimestre comienza a caer. El uso de anticuerpos monoclonales específicos dirigidos contra la subunidad beta de la HCG es un prerequisito para los test de embarazo con un alto nivel de sensibilidad. El uso de anticuerpos monoclonales reduce la probabilidad de resultados falsos positivos y presenta la ventaja adicional de la reproducibilidad de los datos en comparación a lo observado cuando se usan anticuerpos policlonales. Los niveles de HCG, bueno, esto también es muy de micro, ¿ah? Un anticuerpo monoclonal o anticuerpo policlonal quiere decir que está hecho solamente para un epítope de ese antígeno y no para varios. Entonces es bastante específico. Los niveles de HCG pueden detectarse en suero o en orina con métodos de distinta sensibilidad y permiten no solamente el diagnóstico del embarazo, sino también su seguimiento, la posibilidad de detección de embarazos ectópicos y las amenazas de aborto. Existe también bueno, ¿esto por qué? Porque ya o sea, se ha estudiado de que los niveles de HCG tienden a subir y ya hay estándares para cuánto debería de haber de HCG en cada etapa del embarazo. Si no sé, estamos en la semana 12 y esta persona tiene, no sé, 2000 miliunidades internacionales por mililitro, algo está pasando, ¿bien? Eso es a lo que se refiere el gráfico, el texto, perdón, esa parte. Bueno, por último dice... Em, existe también una utilidad adicional ya que ciertos tumores de células germinales, tanto de testículo como de ovario, producen HCG, con lo que a través de su cuantificación se puede seguir la evolución de la patología. Esto es lo que hablamos, ese es bastante raro, no es muy frecuente, pero lo que caracteriza a estas patologías que son productoras de HCG es que los niveles son muchísimo más altos. Es decir, estamos hablando de que en la semana 10 a la 12 de embarazo hay 200.000 mil unidades internacionales por mililitro y el trofoblasto puede producir 400.000. O sea, perdón, el cáncer este puede producir 400.000. La diferencia es bastante marcada. Y bueno, para terminar, dice, las consecuencias potencialmente graves, tanto emocionales, médicas y legales que derivan de un diagnóstico incorrecto de embarazo, constituyen un problema en la práctica médica diaria. Para la confirmación del embarazo, el médico debe apoyarse no solo en la clínica y en un ensayo bioquímico cuyos resultados sean sencillos de interpretar y le permitan distinguir la presencia o no de embarazo. Es lo que hablamos, ¿no? No basta solo que un EVA test te dé positivo, te dice sí, hay gonadotrofina crónica humana, pero esa gonadotrofina crónica humana puede ser de un embarazo ectópico, puede ser de una mola, puede ser... Entonces eso genera consecuencias psicológicas y emocionales en el paciente. Y lo que te pedía en esta consigna era, si quieres, bueno, no pases todavía, lo que te pedía era, te daba unos datos de cuánta hormona había según la edad gestacional y te pedía graficar. Los gráficos, como dijo Valen, es muy importante que los tengan bien aceptados porque en el final ese seguro los van a hacer dibujar un gráfico. Entonces, como regla general, ¿qué tiene que tener un gráfico para que esté bien? Esto es repaso, chicos. ¿Qué tiene que tener cualquier gráfico en el eje de coordenadas para que la profe diga esto está bien? Tanto lo que se está pidiendo, por ejemplo, presión con su respectiva unidad. Bien, Sí, bien. exacto. Las unidades son recontra importantes. Exactamente. Entonces, vos tenés que tener el parámetro que estás evaluando y tenés que especificar en qué unidad lo estás evaluando. Bien, no te sirve poner, no sé, presión arterial en función de las horas del día o presión arterial en función del consumo de sal. Tenés que poner en qué unidad medís la presión arterial y en qué unidad medís eso otro. Bien, Ujú. pasa. Entonces, acá yo grafiqué, no está totalmente medida, pero se correlacionaba con lo que decía el gráfico de que es un crecimiento exponencial del HCG. Fíjense que en el gráfico, en el eje dependiente, está la concentración de HCG, en este caso en plasma, y está la unidad de evaluar, mini unidades internacionales por mililitro. Y en el eje independiente está la edad gestacional medida en semanas. Bien, esa sería la unidad.
Entonces vemos que a la semana 2 hay más o menos 100, a la semana 10 hay más o menos 15.000 y así sucesivamente, y el crecimiento es exponencial hasta que llega a un tope y comienza a bajar al final del tercer trimestre. Bien. Muy bien. Y bueno, y luego había otro gráfico en el cual, no lo Ah, puse, pero perdón. era con otro método que era mucho más sensible y te daba, eh, digamos, desde la semana 1 te daba un rango un poco más alto. Básicamente te voy a comparar y es lo que dijo Valen. Hay métodos que son muy sensibles, es lo que definió Gabriel, que es que ya ese método a una baja concentración ya te detecta lo que estás buscando, pero puede ser que ese método sea inespecífico. O sea, puede que vos estés buscando, no sé, un dato X, pero ese dato X te lo da un montón de patologías, por ejemplo. Entonces hay que jugar eso con el tema de la sensibilidad y especificidad y saber bien qué significa cada uno. Pero básicamente era eso. ¿Alguna duda de esto? Practiquen los gráficos No, que... clarísimo. Bien. Bueno. Después decía, bueno, que en el laboratorio contamos con dos métodos de distinta sensibilidad y costo para medir esta HCG. Una es la prueba de embarazo inmunocromatográfica, que es la de Levatest, ¿sí? Que tiene una sensibilidad a partir de 25 miliunidades internacionales. Y la otra es la ELISA, que tiene una sensibilidad de 10 o 5, o sea, muchísimo más sensible que el test de orina, ¿sí? La primera, o sea, el EVA-test, tiene un costo de 50 pesos y puede hacerse con sangre u orina, mientras que la segunda cuesta 150 porque ya estoy usando una enzima, estoy generando cosas en el laboratorio, y se realiza solamente en la sangre, ¿sí? Si usted fuera director de un hospital público y tiene que definir qué método de diagnóstico de embarazo deberá usar en toda mujer fértil que acude al hospital, ¿cuál elegirían? ¿Hacerle el de orina o el de sangre? Teniendo en cuenta lo que Mm, sale y que yo se la voy a hacer a claro. todas las chicas que vengan. No, tendría que ser una relación costo-beneficio. Ujú. Entonces tendríamos que utilizar aquel elemento, aquella predisposición que tengamos que sea dentro de todo barata, ¿no? Y aún así que sea confiable. Tal cual, exactamente. Porque nosotros dijimos, el EVA test es confiable si te da positivo, ¿sí? Y si te da negativo, bueno, capaz que vas a tener que repetirlo en unas semanas. Pero a costo-beneficio yo no le puedo sacar sangre a absolutamente todas las chicas que vengan al hospital porque sale 3 veces más, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál de los dos es más Aparte, confiable? tal vez podríamos, para echarnos una mano con respecto a saber cuándo lo vamos a realizar, preguntarle si está teniendo relaciones sexuales y hace cuánto tuvo la última relación, como para disminuir el rango de error. Podría Claro. ser, sí, es un dato que podrías tener en cuenta. Por ahí a veces pasa que las chicas vienen súper asustadas diciendo, no, que no me cuidé, que hace 2 días tuve relaciones y no me cuidé y quiero saber si estoy embarazada. Bueno, como habíamos visto, no hay ni siquiera el de sangre, te puede decir si a los 2 días estás embarazada. Entonces ahí uno tranquiliza a la paciente y dice, bueno, vamos a esperar 1 o 2 semanas y cuando vengas vamos a hacer el test, ¿sí? Y ahí cuando venga vas a decidir si le haces el EVA-test o le haces el análisis de sangre, ¿sí? Siendo que por ahí el de sangre es más confiable justo en esta paciente que está tan preocupada y que como detecta menos, por ahí yo elegiría en esta paciente el análisis de sangre. Pero si es una paciente que viene de onda nomás y quiere saber y está tranquila y no tiene problema en esperar, el EVA-test es lo más fácil y lo mejor. Y después, ¿qué pasa si el test me da negativo? Si yo le doy el EVA-test para que se lo haga y me da negativo, ¿me quedo tranquila? Eh, mm, no, no, No. porque como es de bajo, como la sensibilidad es menor a la del Lisa, tendríamos que esperar o unos días más y repetirlo, o Ujú. bueno, no sé si, si se puede utilizar el ELISA. Tal cual, exactamente, esa es la respuesta. Muy Va a bien. depender también de la clínica. O sea, si viene una paciente que tiene, no sé, 2 semanas de retraso, le haces un EVA-test y te da negativo y probablemente no esté embarazada, porque ya 2 semanas de retraso son como 4 semanas de embarazo y ya a la cuarta semana sí estaría detectable.
Entonces vos tenés que ahí ponerte a buscar otras causas de ese retraso, básicamente. ¿Se entiende? Va a depender mucho del contexto clínico también. Una pregunta antes de pasar, que me olvidé. Cuando Valen les preguntaba ese concepto de ovulostasis, el mecanismo de acción de las pastillas anticonceptivas, ¿qué pasaría si, por ejemplo, o sea, ocurre la implantación, la fecundación y una chica está tomando pastillas anticonceptivas? Primero, ¿por qué ocurrió la fecundación si estaba tomando pastillas anticonceptivas? Puede ser porque el efecto no fue muy fuerte o puede ser porque se olvidó de tomar la pastilla en un periodo de tiempo y cuando se acordó la volvió a tomar, pero tiene que volver a regularse esas hormonas. Perfecto. En pocas palabras, el método falló. Bien. Ahora, supongamos que esta chica no está embarazada todavía, no hay fecundación, tuvo relaciones sin protección, se olvidó la pastilla, tomó una pastilla del día después, esa que le llaman día después, que es mal llamada así porque tenés que tomártela en el tiempo, en el menor tiempo posible. Se tomó esta pastilla el día después, pero ya ocurrió la fecundación, ¿no? Ponele que se la tomó a las 48 horas y ya la fecundación ocurrió. ¿Esa pastilla haría algo eh, con todo lo que hemos visto? ¿Le haría algo esa pastilla a esta chica? Sabiendo el mecanismo de acción que inhibe la ovulación. No, no porque ya está fecundado, ya ovuló. Ya, Tal cual. ya se llegó tarde. Entonces, un concepto errado que a veces uno tiene es que piensa que son abortivas estas pastillas. Si ya ocurrió la fecundación, eso se va a implantar. O sea, y si no se implanta, bueno, es una fertilización incompleta, pero el concepto que se tienen que llevar es que ni las pastillas anticonceptivas ni estas microdosis, que son las pastillas de emergencia, son abortivas. Bien, hubo fecundación, va a haber implantación. No, no, no le va a hacer nada. Bien, hay otras pastillas que sí son abortivas, pero que su mecanismo de acción es totalmente diferente a lo que estuvimos hablando hoy. Tal Nada más. cual. Y si ven la composición de la pastilla del día después, es todo progestágeno. Y habíamos dicho que en el embarazo justamente el progestágeno lo que hace es generar un ambiente mejor para el feto. Entonces lo que menos va a hacer es abortar. Eso es por ahí algo que les pueden llegar a preguntar si en algún momento de la carrera, no sé si tanto los profes, pero sí un paciente, si esto me va a hacer abortar o eso es re importante. Bueno, Bueno, el punto que muy bien. sí es un poco de los cambios adaptativos que sufre la mujer gestante. Lo voy a hacer muy resumido porque yo me tengo que ir por el curso. Pero básicamente lo que quiero que se lleven es que van a haber cambios locales, gravídicos locales, que son en las mamas, en el útero, en la vagina, y que van a ser básicamente hiperplasia y hipertrofia. Bien, a nivel de las mamas también proliferación glandular, ya más cerca del término producción de leche, etcétera, etcétera. Después, en los cambios metabólicos, es muy importante que sepan que como por un tema de que hay más vasodilatación, aumento del volumen intravascular, a nivel renal hay una tasa de filtrado glomerular más elevada. Esto quiere decir que la mujer va a estar perdiendo muchos más yodo, calcio, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a generar que clínicamente la mujer pueda tener un aumento del tamaño de la glándula tiroides eh, por un tema de que a mayor tamaño de glándula, mayor captación de yodo, mayor producción T3 y T4, y es muy importante en lo que es el desarrollo intraútero, ¿bien? Por otro lado, lo mismo con la paratiroides por el tema de la liberación de paratormona y la regulación de calcio. Luego con el tema de los efectos, perdón, siguiendo con lo endocrino, los cambios a nivel pancreático, vimos que la progesterona y otras hormonas que nombramos son antiinsulínicos. Esto quiere decir que van a inhibir el efecto de la insulina y van a generar una resistencia a la insulina. El páncreas, lo normal, debería responder aumentando la liberación de insulina para justamente prever de una patología que es frecuente en las embarazadas, que es la diabetes gestacional. Entonces, son cambios que los pueden ir a leer, yo los leí un libro que se llama Husay, de Fisio,
y que son importantes que lo sepan porque se correlacionan clínicamente con esto, con la diabetes gestacional, con un bocio que pueda tener en el embarazo, etcétera, etcétera. Después, a nivel cardiovascular, aumenta el volumen intravascular porque está aumentado el sistema renina angiotensina aldosterona, está aumentada la reabsorción de sodio y agua, y esto lo que genera es que hay una mayor retorno venoso, hay una mayor precarga y por consecuencia un mayor estiramiento de las fibras del miocardio, mayor fuerza de contracción, mayor volumen sistólico. Todo esto me va a aumentar el volumen minuto cardíaco. Pero lo importante que tienen que decir, si les toca esta bolilla, es que no se acompaña de un aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque si se acompañase de un aumento de la presión arterial, sufriría el feto y sufriría la madre. Que de hecho hay una patología del embarazo que se llama eclampsia, perdón, preeclampsia y después la eclampsia, que es básicamente un estado de hipertensión donde pueden morir ambos, tanto la madre como el feto. Y este aumento del volumen minuto cardíaco, que no es acompañado de un aumento de la presión arterial, se debe a que tanto la progesterona como otras sustancias que se secretan en el embarazo generan vasodilatación sistémica, ¿bien? Y esta vasodilatación sistémica disminuye la resistencia vascular periférica y con ello disminuye la presión arterial. Otra cosa importante que tienen que recordar del volumen minuto cardíaco aumentado es que es, no aumenta porque sí, o sea, no aumenta y se va a todos los órganos. Se va a el útero, por razones obvias, a la mama y al riñón. Esos son los tres órganos que en una embarazada van a recibir el mayor gasto cardíaco con este volumen minuto cardíaco aumentado. Em, y bueno, acá les había puesto lo de las presiones venosas que no cambian, excepto a nivel de la vena cava inferior y las ilíacas, y esto está dado porque eh, cuando el útero, el útero grávido que tiene un feto que está creciendo comienza a presionar lo que es la vena cava inferior y eso genera éstasis hacia inferior y eso aumenta las presiones en esta área que se evidencia con que las mujeres se le hinchan las piernas, le salen varices a nivel de la vulva, le salen varices a nivel las hemorroidales, entonces esto es la explicación. Es básicamente algo mecánico que aprieta, obstruye lo que es el flujo de la vena cava inferior y eso genera éstasis, aumenta la presión hidrostática y bueno, y con eso la extravasación. Y después a nivel respiratorio, también era algo importante de que la progesterona estimula el centro respiratorio y aumenta la ventilación, tanto la ventilación mecánica como la ventilación alveolar. Esto para poder desechar todos estos metabolitos que pasan del feto a la madre. Y bueno, no sé si me olvido alguno, es importante que lo sepan, sí, pero bueno, no llego porque me tengo que ir a cursar. Pero básicamente creo que les resumí todo de los cambios más importantes. Si tienen alguna duda, pueden escribir por Instagram de estos cambios y yo se los respondo. ¿Les parece? Muchísimas gracias, Isaac. Bueno, bien. Continuamos entonces con los otros puntos que quedan dos nomás, que son los míos, ¿sí? Que este por ahí es un poco de inmune, un poco de embrio, sí, pero bueno, a veces sí les van a preguntar por ahí circulación fetoplacentaria, eso se lo pueden llegar a preguntar, la respiración fetal también, porque vieron que hay una bolilla de fisiología fetoplacentaria y todo eso, y bueno, lo de la función eritrocitaria. Pero primero pregunta por qué se considera como una unidad materno-fetoplacentario. Y nada, lo dice la palabra, ya funciona todo como uno, ¿sí? No puedo separar. Lo que le pasa al feto no se puede separar de lo que le pasa a la placenta y a la madre. Si le pasa algo a la placenta, también le pasa algo al feto y a la madre. Y si le pasa algo a la madre, le pasa a la placenta y le pasa al feto, ¿sí? Pregunta, ¿cuáles son los mecanismos inmunológicos que protegen al feto? Porque, ¿qué pasa con el feto? El feto tiene otro ADN, no tiene el mismo ADN de la madre, justamente tiene solo la mitad de ADN de la madre, la otra mitad de ADN del padre. ¿Cómo hace el cuerpo para no reconocerlo como un injerto? Como decir, bueno, esto no es de mi cuerpo, se tiene que ir, como si yo, no sé, me pusiera el dedo de otra persona y mi cuerpo lo rechaza, que por eso la donación de órganos no es tan fácil. Lo que yo, ahora vamos directamente a darle la respuesta porque se hizo largo y porque realmente esto no es
tan importante como para que lo tengan por las dudas si se lo llegan a preguntar, ¿sí? Durante el embarazo, lo que se produce es algo que se llama tolerancia inmunológica específica, que esto es la capacidad de no reaccionar a ciertos antígenos, ¿sí? A través de un montón de mecanismos yo le encontré un montón de cosas, pero lo más importante tiene que ver con que las hormonas, que están, ya dijimos, en un montón de nivel, sobre todo la progesterona, ¿sí? Lo que hacen es van a estimular al sistema inmune. Los estrógenos van a estimular la producción de anticuerpos que van a generar que los linfocitos T aumenten, los periféricos y sobre todo los reguladores, que lo que no sé si se acuerdan, los reguladores justamente regulan la respuesta inmune. Entonces van a reducir el número y la actividad de las células natural killer y de todos los anticuerpos que puedan llegar a reaccionar contra el feto, ¿sí? Y la progesterona lo que va a hacer es va a inhibir la activación y proliferación linfocitaria, o sea que me va a bajar la respuesta inmune, va a aumentar la apoptosis de linfocitos T y B, o sea que me va a bajar la respuesta inmune, y además va a inhibir que se generen más células natural killer, ¿sí? Dentro de todas las cosas que genera. Después, hay un montón de liberación de citoquinas por parte de la placenta que lo que hacen es participar en esta inducción de la tolerancia, sobre todo en las secretadas por las T-helper 2, ¿sí? Las T-helper 1 como que van más a atacar al feto y las T-helper 2 van más a atacar los anticuerpos de la mamá para que no reaccionen con el feto. Y también hay un montón de producción de proteínas que van a modular esta respuesta inmune a favor del feto, ¿sí? Esto por ahí es muy específico, es muy de micro, no sé si lo van a llegar a preguntar en algún momento, pero sí tienen que saber que cuando la mujer está embarazada hay una tolerancia inmunológica que está dada por las hormonas que libera la placenta y que libera la madre y que lo que hacen es disminuir la respuesta de los linfocitos B, de los linfocitos T y de las natural killers, ¿sí? No creo que les pregunten mucho más que eso. Después, bueno, decía que describan la circulación placentaria fetal y la relación con la respiración fetal. ¿Hay alguna pregunta de la inmunomodulación o no? ¿Así seguimos? Y bueno, la circulación fetal ya la estudiaron en esto, pues vayan a repasarla en un video, realmente por ahí esto sí se lo pueden llegar a preguntar, que es bastante sencillo, ¿sí? Recuerden que obviamente es a través de la placenta, ¿sí? Que había un foramen oval que lo que hace es permitir el pasaje de la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, ¿sí? Que estaba el conducto arterioso que mezclaba las sangres, que hace que que tenemos sangre que pasa oxigenada a los pulmones gracias a la oxigenación de la mamá y no del feto, ¿sí? Y que retornan por las arterias umbilicales. Y lo importante de acá es saber que la sangre fetal está directamente en contacto con la sangre materna en lo que es la placenta, obviamente. ¿Se acuerdan que se formaban estas vellosidades coriónicas, estas lagunas con sangre? Y lo que hacen es que, justamente acá en esta parte, la sangre que viene de la mamá se junte con la sangre que viene del feto, ¿sí? Esta sangre materna obviamente va a tener mucha más concentración de oxígeno que la sangre fetal, que no tiene prácticamente nada porque no se puede oxigenar, ¿sí? Entonces siempre, como pasa en fisiología, las cosas van a ir de un lugar donde hay más a un lugar a donde hay menos. Eso se llama difusión, ¿sí? Entonces, esta sangre oxigenada que tiene más oxígeno que viene por parte de la mamá va a permitir que ese oxígeno difunda a la sangre del feto que viene más desoxigenada, ¿sí? Y lo contrario pasa con el dióxido de carbono. Como el feto tiene muchísimo más dióxido de carbono en su sangre, va a hacer que difunda hacia la sangre materna todo el dióxido de carbono. Además me acuerdo que la placenta como que tiene la capacidad de difusión del dióxido de carbono como 20 veces más que los capilares pulmonares, ¿sí? Y además de esto, la hemoglobina fetal es distinta a la hemoglobina materna y su conformación hace que tenga mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a las mismas concentraciones de oxígeno, por ejemplo, si la sangre fetal trajera, no sé, 90 milímetros de mercurio de oxígeno y la de la mamá tuviera también 90, de todas maneras pasaría oxígeno desde la de mamá al feto, ¿sí? Porque esa hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno. Esto por ahí se lo pueden incluso hacer en un gráfico. Le dibujen la curva de saturación de la hemoglobina normal, que eso lo tienen que recontra saber, ¿sí? Y dibujame la curva de saturación de la hemoglobina del feto. Entonces ustedes van a tener que poner la del feto muchísimo más afines, o sea, que tenga mucha más afinidad por el oxígeno que la materna. Entonces, a menor concentración de oxígeno, igual va a captar mayor
oxígeno, ¿sí? Después si quieren lo dibujamos. Justo ahora no se me ocurrió hacerlo, pero pues, se me ocurrió que puede llegar a ser una pregunta, ¿sí? Y por último, esto es una pregunta recontra de empleo que yo no creo que se los vayan a preguntar jamás en el final, pero por las dudas lo hacemos, ¿sí? Que lo que preguntaba era, ¿cuál es la diferencia entre determinación y diferenciación sexual? ¿Sí? Que la diferencia es que la determinación del sexo genético tiene lugar con la fecundación, ¿sí? Con qué cromosomas se me van a juntar cuando se está fecundando el embrión. Hay dos, bueno, en realidad, bueno, hay otras alteraciones genéticas, pero fisiológicamente solo hay dos opciones, que sea XX, o sea que el espermatozoide pasó un X, o que sea XY, ¿sí? Fisiológicamente solo hay esas dos opciones. Eso sería determinación del sexo, ¿sí? Pero la diferenciación del sexo tiene que ver con cómo se van a formar las gónadas y los genitales, tanto internos como externos, que eso se produce como mucho más adelante, como en la sexta semana, en la cuarta semana. En cambio, la determinación del sexo ocurre en el primer día, digamos, cuando se juntan los espermatozoides y empiezan a separar genes, ¿sí? Después pregunta después dice, las hormonas sexuales organizan tejidos del cuerpo en un periodo crítico del desarrollo en el útero. ¿Cómo lo realizan? Esto tuve que volver a leer Embrio, obviamente, porque no es de fisio esto, ¿sí? Pero no sé si se recuerdan que el gen X tiene perdón, que el cromosoma Y tiene un gen específico que es el gen CRI, que no lo tiene el cromosoma X, ¿sí? Entonces, cuando está el cromosoma Y y este gen está presente, produce una proteína que se llama factor determinante testicular, que lo que va a hacer es que justamente se desarrolle testículo, ¿sí? Y a partir de, bueno, que prolifere el epitelio celómico, las crestas gonadales y todas esas cosas de embrio que realmente acá no se las van a preguntar. Pero lo que casi es importante es que si este gen no está, el feto se va a desarrollar como femenino, porque lo que me va a cambiar si es femenino o masculino es que tenga este gen en el cromosoma Y, que es el único que lo tiene. Entonces, si mi feto es XX, no va a tener el cromosoma este y no va a tener este gen y nunca voy a generar testículos, ¿sí? ¿Por qué es importante el testículo? Porque justamente las gónadas van a determinar los tipos de hormonas que se secreten. Si yo tengo un testículo, voy a poder secretar testosterona y hormona antimuleriana, que no sé si se acuerdan, tienen que ver después cuando se genera todo el desarrollo gonadal con la expresión de ciertas cosas o no, el conducto de Wolff y un montón de cosas que realmente acá no se las van a preguntar, pero lo importante es que esta testosterona y esta hormona antimuleriana van a determinar que los genitales externos e internos sean masculinos, ¿sí? Y si no está esta hormona, testosterona y ni la antimuleriana, se va a generar una feminización de los genitales. ¿Cómo lo va a hacer? Obviamente la testosterona y la antimuleriana se unen a receptores que están ubicados en células súper recontra específicas. Las precursoras de Sertoli, las precursoras de Leydig, no importa, ¿sí? No les van a preguntar esto en fisio, pero estaba en la guía, entonces yo se lo puse, ¿sí? Y lo importante acá también es que los estrógenos no van a tener una gran relevancia en la diferenciación sexual intraútero, ¿sí? Después cuando ya pasamos a pubertad, adolescencia y otras cosas, los estrógenos son recontra importantes, pero en la diferenciación intraútero lo que va a importar es si tiene gen Y, o sea, SRI, que se lo da el cromosoma Y, si esto va a hacer que genere testosterona y hormona antimuleriana, y si estas dos hormonas se van a poder unir a los receptores y generar toda la diferenciación masculina. No mucho más que eso. No sé si este es el último punto porque Isaac no pudo hacer el último, pero no sé si queda alguna duda de esto. Esto es muy hembro igual. Yo se los dejo igual el power que ha subido, ¿sí? Bueno, ¿alguna Muchísimas duda? gracias. No, por favor. Ya saben, cualquier cosa nos pueden escribir, a veces tardamos en contestar o a veces se nos pasan los mensajes, pero vuélvanos a escribir porque somos un montón, ¿sí? Y ahora en un ratito les subo el power ahí al drive de los ayudantes, ¿sí? Cualquier cosa que tengan, duda, nos mandan un mensajito. Bueno, chicos, nos vemos la próxima con Neuro. Nos Queda una vemos, más, suerte. queda una más de, queda una más de estas, pero después ya a partir de la siguiente semana arranca Neuro, así que aprovechen el fin de largo y agarren Neuro, ¿sí? Bueno, listo. Nos vemos. Nos vemos.